Jesús, te veo, te veo. Qué tal, Romy? Buenas tardes. Hola, Jesucito, ¿cómo estás? Bien por acá, retomando de nuevo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra presentación sobre, nuestra discusión sobre Mises. Y la acción humana. ¿Bajó la temperatura o solo yo tengo frío? Creo que ha bajado un poquito, ¿no? Profesor, ¿cómo le hemos salido? ¿Le hemos salido muy preguntones o muy calladitos? No, al contrario, está muy bien que pregunten. Ahora yo quiero que más gente pregunte, que más gente participe. Me gusta esta clase, la disfruto muchísimo. Así que voy a poner y voy a compartir la pantalla. Ya estamos viendo todos, ¿no? A ver. Me gusta la clase, me gusta cómo participan, así que por favor sigan participando, de eso se trata, muy bien. Entonces estábamos discutiendo la praxeología como una disciplina a priori, y bueno, entonces eso pone en cuestión cuál es su estatus de cientificidad, ¿no? Ya, el problema del a priori es de un carácter diferente. ¿Ya? El problema de la priori es de un carácter diferente. No tiene que ver, o sea, no trata sobre el problema de cómo la conciencia y la razón han emergido, se refiere al carácter esencial y necesario de la estructura lógica de la mente humana, y por eso la praxeología es una disciplina formal que no requiere de evidencia empírica. ¿Mm? El hecho de que el hombre o el ser humano no tiene capacidad, no tenga el poder creativo de imaginar categorías distintas de las relaciones fundamentales lógicas y con los principios de causalidad y teleología, implica lo que vamos a llamar el a priorismo metodológico. O sea, así como hay un monismo metodológico, vamos a aplicar un a priorismo metodológico, a partir del hecho de que no podemos pensar de otra manera. No se ha encontrado que podamos razonar de una manera distinta. Y esto es universal, esto es para todos los miembros de nuestra especie. ¿Ya? Cuando hacemos cuando uno lee antropología, y sobre todo la antropología popular, que es bastante pseudocientífica, y yo no recomiendo que la lean, ¿no? Siempre tomo esas precauciones, a ver. Por ejemplo, hace poco se ha vuelto viral un meme que dice que en el quechua no existe la Dios. Es pseudoantropología, pseudolingüística, ¿ya? No es así, no es que las poblaciones quechohablantes tengan un concepto de la vida distinto del nuestro, radicalmente distinto. Obviamente cada quien tiene su cultura, cada quien tiene su entorno, las cosas que valora, recuerda. Pero la idea de que los seres humanos somos radicalmente distintos, ¿no es cierto? Que en otras culturas se piensa de otra manera, es muy discutible. Los principios de la acción humana son universales, y eso sí estoy de acuerdo con Mises de todas maneras, y hay mucha evidencia al respecto. Muy bien. Es verdad que puede ser difícil comunicarse o entenderse con personas que viven de una manera muy distinta de las nuestras, que tienen otras costumbres, otras prácticas que no conocemos, no entendemos, ¿no? Pero no es, debemos evitar esa mirada exótica de ver
a gente de otras comunidades como radicalmente distintas, o a veces pensamos que son mejores, ¿no? La contraparte de pensar que digamos, por ejemplo, los indígenas son tontos, incapaces, no son civilizados, ¿no? No hay cómo hacer que obedezcan y que trabajen. Bueno, esa idea racista que hemos heredado del siglo XIX fundamentalmente, tiene su contraparte en otra idea también racista según la cual los indígenas son buenos, están cercanos a la naturaleza y protegen el medio ambiente y son personas que no tienen malicia, ¿no? En fin, eso no es verdad, pues ya. No es verdad, pero por otro lado, la racionalidad fundamental de todo acto humano es la misma, porque es por la sencilla razón de que somos seres humanos, ¿ya? Y aquí viene esta reflexión que hace Mises al respecto, ¿no? La disputa entre el hombre que cree en milagros y otro que no se refiere, y otro no se refiere al contenido del pensamiento, sino a su forma lógica, ¿ya? Un hombre que trata de demostrar la posibilidad y la realidad acá nuevamente, no sé por qué otra vez me olvidé corregir. Que trata de demostrar la posibilidad y la realidad de los milagros puede equivocarse. Pero desenmascarar ese error, como lo han demostrado en sus brillantes ensayos Hume y Mill, ciertamente no es menos lógicamente intrincado que explorar cualquier falacia filosófica o económica. Muy bien. Es decir, mucha gente piensa que las comunidades que creen en milagros o en danzas mágicas, tienen un pensamiento mágico, pues son menos lógicas, son menos racionales que nosotros que vivimos en la civilización y adoptamos un punto de vista más científico, ¿no es cierto? Pero, dice Mises, ya Hume y Mill lo han demostrado, los errores del pensamiento que tenemos los seres humanos, incluso en las ciudades o los que nos consideramos, autoconsideramos civilizados, ¿no? Con mentalidad científica y pensamiento crítico, y ya no creemos en milagros, etcétera. Incluso nosotros cometemos errores de pensamiento tan complicados, ¿no? Que son tan complicados e intrincados de explicar como aquella persona que cree en milagros o que realiza una danza y un canto para que llueva. Muy bien. Sin duda, cantar y danzar para que llueva no es eficaz, pero tiene sentido, ¿no es cierto? No va a producir que llueva, pero es racional, ¿ya? Y es tan racional como las personas que cree que aumentando el salario mínimo va a mejorar la condición de los trabajadores, ¿no? Entonces, mucha gente, incluso economistas, piensan que, bueno, una manera de acabar con la desigualdad o de impulsar la economía es aumentando el salario mínimo, ¿no? Pero ni siquiera este gobierno lo ha hecho, por una buena razón, no se puede, ¿no es cierto? Causa inflación. Pero uno prende la televisión y se encuentra con gente que supuestamente es educada, ha ido a la universidad, tiene maestrías y doctorados, igual pueden tener un pensamiento tan lógicamente falaz como aquel que canta y danza para que venga la lluvia, pero cantar y danzar para que venga la lluvia no es efectivo. Ahora, repito, es racional, tiene una explicación, ¿ya? Y desde el punto de vista de la estructura lógica, de su forma lógica, es igual a nosotros. Lo que lo diferencia es el contenido de esa estructura lógica, que ya no es formal, sino el contenido, las proposiciones que él o ella consideran verdaderas y efectivas.
¿Muy bien? Ya. Pero todos somos seres racionales en la medida en que todos buscamos algo a través de ciertos medios, que pueden ser errados o correctos. ¿Ya? Así que también nosotros somos presa del pensamiento mágico. Un ser humano pensante y actuante emerge de su existencia prehumana ya como un ser social. Algo importante es que Mises no va a negar que el ser humano es un ser social, a pesar de que su análisis es individualista, es un individualismo metodológico y es un apriorismo metodológico. Él no niega que efectivamente hemos heredado pensamientos e ideas de nuestros antepasados, ¿no? La evolución de la razón, el lenguaje y la cooperación es el resultado del mismo proceso. Fueron inseparables, están inseparables, estuvieron inseparables y necesariamente vinculados juntos. Pero este proceso tomó lugar en individuos, consistió en cambios en el comportamiento de individuos. No hay otra sustancia en la que ocurra excepto en la de los individuos. No hay un substrato de la sociedad otro que las acciones individuales. Entonces, a pesar de que somos seres sociales y a pesar de que las ideas que tenemos no son ideas creadas por nosotros, sino que son tomadas prestadas de la comunidad, las hemos heredado, las hemos replanteado, las hemos reaprendido, modificado con la experiencia de otros, de alumnos, de profesores, de colegas, etcétera. Nuestras ideas pueden estar constantemente cambiando, pero finalmente no son ideas propias, sino que son parte de una tradición, y tradición no quiere decir algo estático, tradición quiere decir conversación, una larga conversación, una manera de ver las cosas que se ha ido modificando. Entonces, nuestras ideas no son, no se puede decir seriamente que nuestras ideas son absolutamente personales, individuales, resultado de nuestro esfuerzo cognitivo, sino que finalmente son el resultado, sí, de nuestro esfuerzo cognitivo, pero del que tienen una gran deuda con nuestra educación, con nuestro aprendizaje, con el entorno social en que hemos crecido. Si hubiéramos nacido en Bangladesh o en la China, seguramente muchas de nuestras ideas serían diferentes y nuestras valoraciones y nuestros gustos serían distintos, sin duda. Para comenzar con los gustos culinarios, por ejemplo, de qué es lo que nos consideramos, tal vez si hubiéramos nacido en China, pues comeríamos serpiente, pero nosotros no comemos serpiente, ¿no? Nos gustaría comer anguila, pero nosotros no comemos anguila, en fin, ¿ya? Pero el contenido puede ser diferente, pero la estructura lógica, la forma lógica es la misma. Muy bien. Y el contenido de nuestras ideas es el resultado de nuestra socialización. Emergemos como seres sociales. El mismo Mises, a pesar de ser individualista, un libertario, no un libertino, no confundan libertario con libertino, decía, y reconocía el papel de la sociedad en la formación de la conciencia, de las ideas, de las creencias, de los valores de los individuos. Y creo que sobre eso creo que no hay mucha discusión, ¿no es cierto? El problema ocurre cuando a través de la coexistencia social, la, la, la multiplicidad de unidades de coexistencia social y los mutuos antagonismos que pueden ser resueltos solo por lo que vamos a llamar un individualismo metodológico, ¿ya? Individualismo metodológico. Está bien, somos seres sociales, pero vamos a adoptar un individualismo metodológico. El acto de escoger siempre es una decisión entre varias oportunidades abiertas a la elección del individuo. ¿Ya? El ser humano nunca escoge entre la virtud y el vicio, sino entre dos modos de acción que adoptamos desde el punto de vista que nosotros llamamos virtuosos o viciosos. Un hombre nunca escoge entre el oro, entre comillas, y el hierro, entre comillas, en general. Porque si yo te digo, a ver,
¿qué prefieres? ¿Oro o hierro? Seguramente automáticamente uno dirá, bueno, obviamente prefiero el oro, ¿no es cierto? Pero no es así, no es tan fácil, porque depende de qué cantidad de oro y depende de qué cantidad de hierro, ¿no es cierto? Y cuál es mi necesidad en ese momento. En este momento mi necesidad, yo necesito construir una fábrica, necesito desarrollar maquinaria, tanques, un ferrocarril, un tren, ¿no es cierto? Automóviles. Entonces, ¿qué voy a elegir? ¿Oro o hierro? A ver, he hecho una pregunta. A ver, ¿qué voy a elegir? Con, ¿Oro o hierro? ¿Cómo? con el oro podría comprar el hierro, pero si yo estoy, por ejemplo, en la selva y necesito, no sé, pues, romper un árbol para sacar un fruto y comérmelo, prefiero el hierro, porque Ya, sería la herramienta claro. para hacer una hacha, ¿no? Tú dices con el oro puedo comprar hierro, depende de la cantidad de O oro. depende de la cantidad. Sí. Por cierto, Exacto, también. una pepita Una de pepita. oro no me va a alcanzar para comprar mucho hierro, ¿no es cierto? Entonces, hay circunstancias en las que el oro sí lo puede intercambiar. Si el oro es intercambiable, sí me sirve. Si no es intercambiable, es un lujo y posiblemente no me sirva. Y esto se aplica a un caso bien interesante. Seguramente ustedes han oído hablar de la enfermedad holandesa, ¿no? ¿Saben lo que es la enfermedad holandesa? Levante la mano quien sepa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? ¿Qué pasó? Ya, la enfermedad holandesa se refiere a un fenómeno económico que ocurre que cuando una nación encuentra un commodity en abundancia, obviamente la venta de ese commodity, la exportación de ese commodity, va a aumentar, aumenta la riqueza, aumenta el PBI, ¿no es cierto? Pero se convierte en una enfermedad porque ¿qué va a ocurrir cuando hay mucho dinero en el mercado? Se genera inflación. Se genera inflación. Esa es una cosa. Todo el mundo es rico. Entonces, si el panadero es rico, no el pan, sino el panadero, tiene mucha plata, entonces me va a vender el pan más caro, pues, ¿no es cierto? Porque él podría decir, porque todo el mundo tiene más dinero, se genera una inflación. Esa es una parte, que la parte tal vez menos grave de la enfermedad holandesa. La otra parte es, si todos somos ricos, ¿para qué queremos trabajar? ¿Para qué queremos hacer industria? ¿No es cierto? Porque todos somos ricos, pues todos tenemos un montón de dinero, de oro. Entonces, nos convertimos en un país importador. Nos convertimos en un país importador y no tenemos industria propia. El oro se acaba, o el valor del oro puede caer, o el valor del petróleo puede caer. Amigos de América Latina, tenemos muy cerca un caso de un país que era sumamente rico por el petróleo. Hasta que el valor del petróleo se fue a pique. ¿Qué pasó con ese país? De hecho, profesor Daniel, hay algo también adicional a lo que usted me menciona relacionado a la enfermedad holandesa, y es que eh, hay un desestímulo a realizar diferentes tipos de actividades económicas que no están asociadas a la explotación de ese commodity, y lo que ocurre es un proceso que llaman los economistas de desinversión. Ajá, En esos sectores económicos se destruye el capital, se genera desempleo, y pues eso incluso puede llegar a resultar en un problema donde el desempleo aumenta, pero aparte de eso los precios también van para arriba. claro. Entonces, Inflación, incluso, desempleo, desincentivo a la industria, porque, caramba, si tú eres rico, ¿para qué quieres hacer otra cosa? ¿Quieres trabajar? Estás echado ahí tranquilo, ¿no es cierto?
Tal cual, tal cual. Eso se vivió en Venezuela mucho tiempo, en el que incluso eh, varios latinoamericanos, pero especialmente colombianos, viajaban a Venezuela Y peruanos a, también. sí señor, a desempeñar muchas labores que los venezolanos no querían hacer porque consideraban que estaba por debajo de su estatus y querían Claro, simplemente seguir viviendo divinamente. así Y es. pues obviamente hubo un shock, no solamente económico, sino también social, ¿no? Porque eso genera un impacto Exactamente. psicológico. Así es. La economía no viene sola, la economía es parte, digamos, de un procesos sociales. Siempre. La economía impacta tremendamente en la percepción de las personas, en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus creencias, en sus valores. Y entonces, claro, si uno está acostumbrado a ganar mucho haciendo poco, ¿para qué quieres estudiar más? ¿Para qué quieres investigar? ¿Para qué quieres innovar? No, no es necesario, simplemente agarramos, tenemos petróleo, lo vendemos y el precio está altísimo y nos va bien con eso y todo el mundo contento. Pero el petróleo se puede acabar, es una cosa. Otra cosa es que el petróleo puede dejar de tener valor, puede dejar de ser un commodity. Ya en esta transición hacia los automóviles eléctricos, ¿no es cierto? Las máquinas eléctricas, otro tipo de energía, energía nuclear, energía eólica, pues, y ante la necesidad, pues, de hacer cambios importantes para revertir el cambio climático, el petróleo empieza a bajar de precio, ya uno puede predecir que en el futuro nuestros hijos van a manejar automóviles eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, hace poco yo quería comprarme un automóvil y dije, ¿para qué comprar un automóvil si no va a durar mucho? Pues, ¿no? Y el petróleo ya fue. Y además me movilizo mejor en taxi, no tengo que estar, el tráfico de Lima es espantoso, así que ¿para qué quiero tener un automóvil? No me sale a cuenta. Pero bueno, en muchos países todavía se usan automóviles y se van a seguir usando, pero ya no serán a petróleo. Y muchas industrias ya no dependerán del petróleo. Las maquinarias van a ser